Bueno, el área de tecnología de alimentos es un área relativamente nueva si es que lo comparamos con otras ciencias. Me decía aquí la doctora Gomper de que se hizo una división entre lo que representa la carrera de bioquímica propiamente dicha, en donde un bioquímico se encargaba de dos funciones. Hoy día uno hace ya la química pura, por decirlo así, y otro ya en el área de la producción de alimentos propiamente dicha, que sabemos bien su importancia en lo que representa nuestra nutrición diaria también. Entonces, hablamos de tecnología de alimentos. Este año creo que se le da un destaque importante a esa área y la Universidad de San Carlos también, aprovechando esto, está lanzando un simposio. Asimismo, estamos lanzando un simposio internacional con las nuevas tecnologías que se están utilizando mucho ahora en el área de tecnología de alimentos. Realmente controlar un área de producción de alimentos o un área en donde se haya una distribución o un área donde se fracciona el alimento es lo mismo, sea que uno almacene, elabora, siempre va a haber lo que son los controles. Sí. Y lo que este simposio va a mostrarnos son todas esas medidas que normalmente se usan ya mucho como prevención para evitar, ¿verdad?, que los alimentos. Entonces tenemos todo lo que es inocuidad, la importancia, el análisis de riesgo que se utiliza muchísimo ahora en todas las industrias, verificar cuál sector es, cuál es el punto crítico, cómo puedo evitar que eso suceda para que ese alimento salga bien, ¿verdad? Cuáles son las técnicas utilizadas, los métodos, cuáles son los sistemas de seguridad alimentaria que se utilizan, ¿verdad? Y para eso tenemos la presencia de disertantes internacionales de Perú, también tenemos una persona de Paraguay, tenemos de Uruguay que van a hablarnos sobre estos temas, ¿verdad? Muy importante hablar de esto. Simposio Internacional de Tecnología de Alimentos, Evaluación de la Inocuidad Alimentaria. Esto va a realizarse el día 19 de agosto en una modalidad híbrida. En una modalidad híbrida, o sea, hay presencial, a los que quieran irse presencial, y virtual para aquellos que no puedan asistir, ¿verdad?, que están a veces en el interior o no pueden. ¿Por qué? Porque como es un simposio internacional y prácticamente los temas son muy relevantes para la carrera de tecnología. Así tal cual es. Bueno, ¿qué se entiende exactamente por tecnología de alimentos, doctora? Ya me mencionó que son factores así muy técnicos que tienen que ser tenidos en cuenta hoy día. A nosotros como país productor de alimentos, ¿en qué nos beneficia contar con profesionales en esta área y obviamente a lo que representan los intereses del país como proveedor de alimentos? Bueno, tecnología de alimentos, como lo dice su nombre, ¿qué es, verdad? Ver todo lo que implica el área en sí, desde la mesa hasta el final, como se dice, ¿verdad? Tenemos la parte agropecuaria, como vos decís, que es la parte en donde se cultivan los alimentos. Eso tiene que pasar al área de procesamiento, en donde ahí entra el tecnólogo de alimentos, ¿verdad? Y luego está todo lo que es la parte almacenamiento y distribución. En toda esa cadena, el tecnólogo de alimentos lo que hace es ayudar a verificar que esos alimentos que van a salir o que se producen se hagan en buenas condiciones, ¿verdad? Que cumplan las normas técnicas, que digamos que estén los aditivos que se utilicen, sean los permitidos, que la formulación sea adecuada, todo lo que, o sea, prácticamente ayuda a controlar el proceso en sí de elaboración, distribución y comercialización del alimento. Ahí está, resumidas palabras para un área muy importante dentro de lo que representa los intereses como país productor de alimentos, en lo que hace a las fases agrícolas y pecuarias propiamente dichas. Diego recién compartía con nosotros las imágenes, por ejemplo, de lo que hace al apoyo de lo que nos envió la gente de San Carlos. Esto se va a realizar de modalidad híbrida, los cupos son limitados atendiendo a las dimensiones del lugar, es amplio, pero también obviamente atendiendo a la importancia del tema, imagino yo que va a ser de mucho interés y de mucha repercusión esto. El acceso es gratuito y la certificación sí tiene un costo simbólico. Simbólico, exactamente. Entonces, para inscribirse pueden ingresar a las páginas de las redes sociales de la Universidad de San Carlos, así también a lo que hace a la
a la página web en sí de la universidad propiamente dicha, escanean un código QR y ahí están teniendo los detalles. Si vemos el currículum vitae de la doctora, es bastante amplio de todo lo que representa ya su experiencia desde el año 86, 1986, ya contados, obviamente. ¿Ha venido usted viendo la evolución, doctora, en esta área, para no hacerlo muy difícil? La evolución en esa desvinculación de lo que representa el área pura del bioquímico y ya también esa transición hacia la especialización propiamente dicha en un área, como bien recalcamos hace rato ya, muy importante. Así mismo, y ha cambiado mucho los métodos en producción, la facilidad con que aparecen técnicas nuevas de control, ¿verdad? Antes eran métodos analíticos mucho más largos, ahora tenemos métodos analíticos cortos, rápidos, porque cuando uno está haciendo un control de producción, no voy a esperar 5 días para poder vender un alimento que estoy elaborando si es que no tengo un resultado. Entonces, eso es lo que tiene ahora. Ahora hay nuevas técnicas rápidas, que en 24 horas uno ya tiene un resultado, ¿verdad? Y todo lo que es la importancia de la seguridad, la prevención, aplicando sistemas de prevención, ¿verdad? Tenemos lo que es el sistema de análisis puntos críticos de control, o HCCP, que es una herramienta utilísima para las industrias, porque estamos previniendo, ¿verdad?, que ese alimento que vamos a elaborar o que salga al consumidor final esté apto para consumo humano. Así es, evitando la contaminación, ya sea por las grasas de químicos que desde la materia prima se vienen agregando, o la contaminación en el proceso de manipulación de ese alimento en lo que hace a su transformación, o también ya justo antes de llegar a la mesa, como bien mencionamos nosotros, porque también, como bien mencionabas, son características que se aplican en los supermercados, por ejemplo, que los productos ya son elaborados ahí y consumidos prácticamente dentro del local. Hoy día los supermercados son no solamente lugares de expendio de comida, sino que también ya de consumo, atendiendo a eso. Y ahí en letras pequeñitas a veces en los empaques de los productos, o sea, siempre están, pero nunca a lo mejor nos damos cuenta, está siempre un químico regente o una firma de alguien que es responsable de esa calidad del alimento que vamos a estar llevando hasta nuestras mesas. Bueno, 5 de la mañana, 26 minutos, esto es Amanecer Agropecuario, vamos a nuestro segmento comercial, en instante retornamos para aprovechar el conocimiento de la doctora y evacuando algunas dudas que se van dando en materia de lo que representan, por ejemplo, los sellos que Argentina está aplicando a sus alimentos, y obviamente eso es una advertencia o es un jaque o es algo que nosotros como consumidores tenemos que tener en cuenta a modo de información. Nos acompaña la doctora Blanca Gomper, ella es bioquímica en esencia, pero la presentamos como tecnóloga en alimentos para abreviarlo, porque es un área en el cual ella ha ido especializándose y que también tiene su impacto dentro de lo que representan hoy día su trabajo, dentro de lo que hace a las normativas vigentes en materia de producción de alimentos en nuestro país. Por su experiencia, obviamente, dentro de la Universidad Nacional de Asunción y así también en el área privada, como así en el área de servicio público. Estaba en el INAM anteriormente, no sé si sigue, pero es una referente en el área y que ha ido consolidando ciertas estrategias también que dan visibilidad al trabajo e importancia de los tecnólogos. Estábamos hablando de los sellos. Hoy día prácticamente todos tenemos señal de cable en nuestro país y vemos las publicidades de los alimentos o bebidas inclusive de otros países. Y estos mencionan libre de sellos. En Argentina vemos que en los supermercados tienen estos carteles en forma de polígonos que indican a través de ello los niveles hacerlo más fácil, azúcar, grasas y otros factores que tienen sal, que tienen en cuenta para emitir ese aviso, ese dato. No es una advertencia, es un dato. Porque si lo tomamos desde un punto de vista nutricional, es algo que nosotros tenemos que saber medir. Siempre decimos en agronomía, por ejemplo, la dosis hace al veneno. Todo en exceso nos hace mal. Si comemos una cuchara de azúcar, a la larga nos hace mal. Si comemos una cuchara de sal, no creo que la contemos mucho tiempo. Pero
Son factores también que se tienen en cuenta, porque pizcas son las que utilizamos o deberíamos utilizar en nuestros alimentos diariamente, pero a algunos les gustan muy salado, otros muy dulce, y están los que están en el medio y justito. Entonces la doctora nos va a indicar, ¿qué son los sellos, doctora? Los sellos son como unas medidas de advertencia, le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor de esa manera sepa que el alimento que está consumiendo en ese momento, ¿verdad?, tiene un exceso de esos nutrientes. Paraguay hace poco sacó ya una ley en la cual se declara 3 nutrientes críticos, que son los azúcares, que son lo que son monosacáridos y disacáridos, que son los azúcares totales, por decir así, el sodio y las grasas saturadas. Porque sabemos que las grasas, hay grasas buenas y hay grasas malas, como le llamamos, ¿verdad? Las buenas son aquellas que son de ácidos grasos insaturados y las malas son las saturadas. Entonces, lo que van a hacer es las grasas saturadas. O sea, hay 3 nutrientes críticos que van a figurar en nuestros sellos de advertencia. Y el dibujito que va a representar, digamos, es la lupa. No va a ser el octágono como tiene otros países. Ya. Esto está ahora en una reglamentación que está ahora está como en estudio público, ¿verdad? Defensa pública, durante un mes. Y luego de ahí ya se aprueba por decreto la reglamentación y las empresas tienen 18 meses para cumplir con la normativa esta. Ir adecuando su estructura a lo que representa eso. Sus etiquetas, inclusive hay empresas que, por ejemplo, ven que quieren llegar al libre de sellos, como tienen otros países. Bueno, ¿qué van a tener que hacer? Innovación y desarrollo, ver que ese producto, qué podemos usar de sustituto para disminuir la cantidad de sal, o qué puedo agregar de sustituto para disminuir la cantidad de grasa. Y ahí el tecnólogo es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a hacer lo que es innovación y desarrollo. Ahí es en donde de repente la carrera de tecnología cada vez tiene más importancia. Más ¿verdad? Protagonismo, vamos a decir. Lo importante siempre fue, pero el protagonismo que se le da es más visibilidad a los profesionales que están detrás de todo esto. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, la presentación que nos hicieron llegar los organizadores de este evento menciona que van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 horas hablando sobre lo que representan este simposio internacional de tecnología de alimentos en su programa, con las aperturas obviamente del ingeniero Ronaldo Dixe, así también de la doctora Blanca Gompert. Le sigue Mónica Bertaki. Ella es uruguaya en lo que representa el tema Introducción a la Evaluación de Inocuidad Alimentaria. Así también en lo que representa al trabajo del ingeniero en alimentos, sería así, ingeniero en alimentos, Jairo Enrique Romero, de Colombia, miembro de la Academia Internacional de Ciencias y Tecnología de Alimentos, va a estar hablando de sistemas de gestión en la inocuidad en el sector productivo. Otro tema a ser tenido en cuenta es avances de la nanotecnología para la detección rápida de contaminantes en alimentos, a cargo de la licenciada Lourdes Martínez, de Crédito Paraguayo. Y va a estar el también profesional peruano Michel Fontanot Boracimo, hablando de análisis de riesgos, una herramienta para la gestión de la inocuidad de los alimentos. Y el cierre a cargo de también ya el ingeniero Ronald Dixe y aquí nuestra invitada, la doctora Blanca Gompert. Medio que va a ser algo difícil condensar tantos temas en pocas horas. Y realmente sí, porque son temas muy interesantes, ¿verdad? Y la idea es mostrar lo último. ¿Qué se está haciendo actualmente en relación a los sistemas? ¿Verdad? Entonces, de ahí ya, en base a eso, ya vienen otro tipo de cursos. La idea es el año que viene hacer un congreso internacional de tecnología de alimentos y este sería nuestro hincapié o nuestro inicio para eso. Un poquito de las generalidades es lo que representa para la gente que no conocemos específicamente de qué se trata la tecnología en alimentos, y también ya una introducción muy importante a las nuevas tecnologías para aquellos que están buscando la actualización de conocimientos en esta área. Es muy importante para nosotros tener en cuenta esto porque
como bien sabrán, va vinculado a todo lo que representa el mundo hoy día. Sí o sí necesitamos alimentos mínimamente 3 veces al día. Algunos pueden darse el lujo de hacerlo 5 veces, entre la media mañana y la merienda, y algunos más pillines hacerlo de medianoche, cuando ya están terminados de ver el partido o se levantan después de un brevísimo sueño para buscar algo en la heladera. Habemos de todo, pero de que los hay, los hay. Entonces la doctora Blanca Gomper nos está hablando del Simposio Internacional de Tecnología de Alimentos, su programa, y así también de lo que representa el avance dentro del ámbito privado de una carrera muy importante. Así mismo, cada vez esta carrera va creciendo, cada vez los estudiantes vienen, preguntan qué se va a hacer, qué puedo hacer, en qué me puedo dedicar, ¿verdad? Y realmente es una carrera múltiple, porque vos podés hacer de trabajar dentro de una industria propiamente, hasta poder hacer asesoramiento, hacer desarrollo de productos, hacer todo lo que es, le llaman acá lo que es la regencia, que viene a ser lo que es obligatorio a través del INAM, que cada industria tiene que tener un director técnico, ¿verdad? Y ese director técnico lo que hace es el responsable de que ese alimento que va a salir afuera esté en condiciones, que cumpla la normativa, que cumpla las reglamentaciones, las leyes, ¿verdad? Y cada vez tienen más responsabilidad, por lo tanto, cada vez hay que ir capacitando cada vez más en esta área. Sobre todo en un mundo en donde lo artesanal va cobrando mucha vida, va cobrando muchos adeptos. Hablamos de cervezas, hablamos de bebidas gaseosas, hablamos de jugos, hablamos de lo que nos estamos acostumbrados, alfajores, dulces en general, así también alimentos salados, las pipas que también van ganando, pipas le dicen los extranjeros a lo que hace al pequeño alimentito que comen antes de tomar algún tipo de bebida alcohólica. Es lo que yo logro resumir de esto, pero también esa seguridad que uno debe tener para consumir esto. Parte del trabajo, obviamente, desde el primer lugar, la agricultura propiamente dicha, para cuidar los niveles de algunas veces trazas de productos químicos que se utilizan dentro del cultivo, o también dentro de lo que representa otras modalidades de la agricultura, la orgánica o también hoy día, y evitar que esos contaminantes lleguen hasta nuestros alimentos y que obviamente estos alimentos o esos contaminantes no lleguen hasta lo que representa nuestro organismo, nuestro funcionamiento vital, obviamente. Entonces, otra pregunta que le quería hacer. Me hicieron también esta pregunta. El queso paraguay hace no mucho fue tema así de conversación del por qué los agujeritos tenían. Yo desde mi punto de vista agronómico dije que es un producto biológico. Obviamente se extrae de la vaca la leche, se procesa, es un producto que prácticamente al aire libre se procesa, entonces está expuesto a ciertos factores, y esos agujeritos se generan por precisamente la actividad biológica que tienen. Sí, por el proceso de fermentación que hacen ahí, ¿verdad? Sí. Sí, y eso yo desde mi punto de vista agronómico digo que gente que va incorporándose al mundo de las ciencias recién va descubriendo lo que es la microbiología. Sí. Entonces, por más que nosotros nos lavemos la mano periódicamente, al secarse la mano ya empieza nuevamente a contaminarse. Obviamente en la naturaleza está todo. Entonces, hacer que esos contaminantes estén ausentes o que generen el menor o ningún impacto posible en nuestros alimentos es el trabajo de los biotecnólogos. Y obviamente es el trabajo también de ya una vez que el biotecnólogo haya cumplido su trabajo, el que prepara el alimento en la casa evite la contaminación. Exactamente, la famosa contaminación cruzada, ¿verdad? Que muchas veces en las casas mismas no tenemos en cuenta, sí, ¿verdad? Y ahí están los famosos alimentos sin gluten, alimentos que de repente se elaboran en donde se envasan otros que tengan alergenos. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, sí, ¿verdad? Sí, cierto. Y entonces eso hace también que
la importancia de que el tecnólogo esté controlando y esté verificando todos esos detalles, ¿verdad? Eso de contaminación cruzada es un tema vital hoy día porque muchas veces en los mismos lugares en donde se almacena soja, por ejemplo, se almacena trigo. Y el trigo sabemos bien el nivel de impacto que tiene en los celíacos. Entonces, por más que o en las panaderías mismas propiamente dichas, en donde se manipula la harina ya del trigo con otras harinas que no tienen gluten, pues en la mesa puede darse esa contaminación cruzada de forma no intencional, Claro. pero que puede darse. Claro. También en los empaques que vemos y que gracias a las legislaciones hoy día que se dan, llevan la advertencia, Sí. Puede contener trazas de. Claro, por eso te dice, qué contiene de acuerdo a Ujú. la composición del alimento y te dice puede contener. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Que de alguna manera en ese lugar se tuvo que estar preparando algún alimento que Ujú. tenía alergeno. Sí. Pero, aunque no esté en contacto directo, pudo haber quedado, Pudo haber, entonces sí. pudo haber trazas. Entonces se le avisa al consumidor para que justamente si hay una persona que es alérgica o que tiene algún problema de Ujú. celiaquía, no pueda consumir esos alimentos. Sí. Esas advertencias son muy importantes. Así tal cual es. Hace poco nomás he visto, no soy mucho de navegar en las redes sociales, pero he visto así una casa o un lugar en donde expenden hamburguesas, en donde mencionaba el pan sin gluten y sin gluten y normal. Entonces, ¿cómo controlan la contaminación cruzada? Era una pregunta que podría darse, no sé si se da, pero que podría darse en torno a eso. Lo preparan en mesas separadas, son personas que de diferentes ángulos van procesando el pan, por ejemplo, para evitar precisamente ese malestar en el consumidor final. Otro tema, ya me dijo lo del factor biotecnológico de la fermentación del queso, que en resumidas palabras es por el proceso biológico propiamente dicho. ¿Puede tener contaminantes? Claro que sí, porque depende del manipuleo que se le da al proceso en el momento de la elaboración Y de la materia prima. de la materia ¿qué se prima, busca? exactamente. Por eso la reglamentación, la norma paraguaya, el queso paraguay dice que la leche tiene que ser como pasteurizada. Ujú, sí. Lo que pasa es que en el interior la gente no pasteuriza la leche, Sí. usa la leche tal cual. Entonces va a venir con una carga microbiana mayor. Ujú, En sí. cambio, si yo uso una materia prima que tiene menos carga microbiana, que con el proceso de cocción ya estamos disminuyendo la carga, entonces ese alimento va a salir. Es muy importante entender que no existe un alimento sin microorganismos. Sí, No es como un medicamento. La gente piensa que es estéril. sí. No hay un alimento estéril, ¿verdad? Sí, lo que tenemos que evitar es que el alimento no tenga patógenos, no tenga Sí. salmonela, no tenga Escherichia coli, no tenga listeria. Eso sí. Pero todos los alimentos tienen parámetros que dicen hasta acá hay y hasta ahí debe haber. No Sí, hay sí. esterilidad. Así tal cual, ese era mi siguiente punto. Los alimentos tienen contaminantes, por eso es que mencionan ciertos niveles de tolerancia con estos microorganismos que, si bien es cierto, también tratan de sobrevivir porque son organismos vivos, obviamente. Entonces, que no nos afecte a nosotros ya es otra cosa. Y que el nivel de manipuleo de alimentos también sea tenido en cuenta en el momento de la utilización. El KGE, doctora, también logró tener una novedad en estos días en donde desde la OMS advertían acerca de los efectos que este podría tener en la salud. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Ha usted conocido o hablado del tema con alguien? No. ¿Cómo viene la mano? La verdad que no, ¿verdad? Ujú. Pero sí, los edulcorantes en sí, hay los edulcorantes naturales, vamos a Ujú. decir, que son los más, ¿verdad? Y aquellos que son artificiales. Sí, Realmente estos edulcorantes de KGE, pues, no endulzan, no tienen un poder endulzante alto. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que normalmente se hace? Se mezcla. Le ya. pones el natural, que digamos, ¿verdad? Pero le pones un poquitito del artificial. Ujú. Y eso potencia entonces el sabor sabor. endulzante, ¿verdad? Y eso es lo que a veces también hace que
de repente se hable mal del KGE. ¿Por qué? Porque a veces mezclan con otra cosa y entonces realmente no es. Pierde su esencia. Pierde su esencia. Yo tengo entendido que se hace luego una diferenciación entre lo que es un endulzante y un edulcorante, sí, hoy día. Atendiendo a ese parámetro, entonces el KGE entra dentro de lo que la categoría endulzante. Siempre y cuando no esté combinado, sí. Con otros. Sí. Así tal cual es. Entonces, son muchas veces dudas que se tienen al momento en el cual el consumidor, obviamente, lo que se busca con este simposio es darle a los profesionales una mayor versatilidad en la comunicación, obviamente, de los procesos que conlleva hoy día la producción de alimentos. Hay muy buenos profesionales, pero muchas veces les cuesta transmitir su conocimiento en estas áreas y que tienen que bajar, obviamente, a un nivel consumidor y que este consuma tranquilo los productos. En Argentina se trata de advertencias. Nosotros los ponemos bajo una lupita para hacer notar que se está trabajando o sea, que contiene ciertos factores que pueden ayudarnos o que pueden afectarnos si es que abusamos de los mismos. Exactamente, así mismo es. Y como todos los países, ¿verdad? Tenemos nuestras normativas, tenemos los criterios. Todos los alimentos en sí tienen sus normas que cumplir, ¿verdad? Nuestro país tiene un código sanitario del año 80, imagínense. Y en ese código sanitario del año 80 dice que la gaseosa dietética solamente se vende en farmacia, ¿verdad? Algo que nunca se hizo fue un código nuevo en Paraguay, ¿verdad? Nos falta un código alimentario propio de nuestro país. Pero tenemos las normas Mercosur, que son las normas en donde hablan cuál es el rotulado, cuáles son los aditivos permitidos para cada categoría de alimentos, y nos basamos en los códigos de los países, el Código Alimentario Argentino, brasilero, que está bastante completo, ¿verdad? Son políticas de espejo. Exactamente, ¿verdad? Eso es algo, por ejemplo, que en nuestro país falta, ¿verdad? Que tengamos nuestro propio código alimentario a nivel país. Porque hablamos muchas veces de un sésamo inocuo, de calidad, hablamos de la chía, que son prácticamente alimentos que sin procesamiento llegan hasta el consumidor final, más allá de lo que representa la quita de impurezas que en el momento de la cosecha se da, prácticamente no reciben ningún otro tipo de tratamiento para evitar que pierda sus cualidades. El sésamo, la chía, por ejemplo, al entrar en contacto con agua, segrega una sustancia que parece gomosa. Entonces, esas son ¿cómo decirlo así? Los componentes químicos que la chía libera y que contienen en esas sus características nutricionales y proteicas propiamente dichas. Exactamente, pero vos decís, es cierto, esa materia prima tiene todo un proceso de control, ¿verdad? Desde el momento en que entra, control de residuos, control en que se micotoxinas, hacen micotoxinas, análisis microbiológico. Entonces, vos tenés la seguridad que ese producto que vos vas a vender así tal cual está óptimo. Claro. Entonces, todo ese proceso es lo que justamente se hace a través de estos métodos analíticos, ¿verdad? Lo que ha avanzado mucho son estos métodos rápidos para control. Entonces uno ya va verificando si en esa materia prima que te llega tiene residuos de micotoxina o tiene otras sustancias tóxicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso ayuda, y eso es, en el simposio, a eso es lo que queremos llegar, hacerles conocer de esas herramientas, ¿verdad?, que van a ayudar a que el alimento sea inocuo, o sea, todo lo que sea la seguridad alimentaria en sí. Así tal cual les mencioné. Imagínense el alcance que conlleva todo este trabajo que va a estar desarrollándose entonces de aquí a poco, el día 19 de agosto. Sería esto, a ver un poco, el 15 es martes, sábado. El sábado 19. Sí. Sábado 19, si es que no me fallan los cálculos, en donde no va a haber excusas para faltar. Es una actividad sin costo, que es lo importante. Si quieren la certificación, va a tener un costo simbólico nada más, el costo del papel y la impresión, más nada. Entonces, es hablar sobre inocuidad alimentaria. Obviamente, la tecnología de alimentos, lo que conlleva hoy día, somos país productor de alimentos, exportamos soja, exportamos maíz, exportamos trigo, chía, sésamo, almidón de mandioca, exportamos harina de trigo o trigo así en estado natural también,
carnes, sabemos bien su importancia Nuestra hoy carne día. es muy buena. Es muy buena, es muy deseada. Muy deseada en los países. Y no solamente la vacuna, la carne de pollo también. Y sabemos bien que el pollo es un alimento muy sensible a las variaciones de temperatura. Entonces, a veces hablo recién de la salmonela. Es algo que parece hablar de pollo, es hablar de eso también. Sí, Entonces, así tener mismo. cuidado al manipular el pollo es muy importante. En los hogares, propiamente dicho, también, porque es un factor, por más que uno no desee, muy contaminante el pollo, pero que con los cuidados necesarios se puede obviamente evitar ciertas complicaciones. Es muy importante en eso el no perder la cadena de frío, ¿verdad? A Sí. veces la gente se va a comprar en el supermercado y se pasea con su pollo en su auto y se va recién a la noche. No, está perdiendo mucho tiempo. Entonces es que cuando van a comprar esas cosas, tiene que ser que se compre y se lleve para de tal forma de evitar lo menos posible ese seguimiento de la cadena de frío, ¿verdad? Sí, así tal cual. Es pequeños detalles que hacen muchas veces a ponderar, porque muchas veces a lo mejor abusamos del alcohol, pero agarramos un chorizo a la madrugada y ese chorizo nos hizo mala y así, ¿verdad? No el alcohol precisamente. Le buscamos a qué culpable, no el alcohol. Pero es cierto, son factores que muchas veces no se tienen en cuenta. El manipuleo de los alimentos, la carne de pollo es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura, por eso muchas veces más uno opta por lo congelado que por fresco, pero igual así en fresco viene muy bien embalado, muy bien sellado y con una temperatura óptima, como bien decía, agarrar y llevar ya, es no pasearse en el supermercado con el pollo primero o con la carne primero, sino que a lo último dejar eso. Es lo recomendable, pero es nuestra cultura a veces y sobre todo optamos mucho por los productos caseros. En las ferias, por ejemplo, han dadose cuenta la gente de que existe un mercado cautivo muy importante y en el cual conlleva obviamente el almacenamiento de almacenamiento y transporte de esos productos una responsabilidad muy grande. Así mismo es. Cuidar todos esos mecanismos, o sea que no solamente es en el área de producción, distribución, sino también todo el transporte, el almacenamiento. Son etapas en las cuales también debemos cuidar de tal forma para que pueda llegar ese alimento inocuo en la mesa. Así es, la doctora Blanca Gomper, ella es bioquímica con énfasis en biotecnología, en tecnología de alimentos. Yo uso mucho biotecnología, por eso es biotecnología al fin y al cabo, en tecnología de alimentos porque la lo nano, lo micro, lo demás cosas, nanocultura está ingresando también a lo que representa el mundo de la tecnología. Entonces ella nos estuvo hablando en esta programación del simposio internacional que va a estar realizando la Universidad de San Carlos en modalidad híbrida, en donde presencial y virtual puede uno acoplarse, adherirse el día sábado 19, gratis el curso. Si quieren certificado se paga alguito nada más, pero simbólico como bien mencionaba. Entonces la invitación queda a cargo de usted, doctora. Bueno, yo solamente les invito cordialmente a que participen. Es virtual, con un simple enlace uno puede participar, porque siempre la información de gente experta del extranjero es importante, porque nos abre otra visión diferente a nosotros y principalmente a los estudiantes, que es como una herramienta nueva para ellos que va a fortalecer también con sus conocimientos. Y les esperamos a todos. Así es, 5 de la mañana, 55 minutos, despedimos Amanecer Agropecuario de la fecha, le agradecemos a la doctora su participación, ya vamos a estar compartiendo también otro tipo de informaciones que conllevan a este curso en el transcurso de la semana para que propios y extraños puedan entonces participar, actualizar o llenarse de conocimientos nuevos en un área muy sensible que hoy involucra a diferentes actores.